Sean todos bienvenidos a La Palabra de Verdad, un tratado veraz de los hechos y la realidad bíblica. Un excelente recurso para pastores, líderes y creyentes en general. Este espacio llega a ustedes en medio de un tiempo de apostasía y decadencia espiritual. Desde la ciudad de Guatemala en Centroamérica, comenzamos. Dios les bendiga, amados hermanos, una vez más a todos en esta noche de día sábado. Estamos ya listos esta noche con este espacio, la palabra de verdad. Permítame poderles saludar a todos en el nombre del Señor, poder enviarles un saludo muy grande a todos ustedes en el nombre del Señor, hasta en cualquier parte donde usted pueda encontrarse. Es una alegría grande poder estar ya conectados, listos ya para arrancar una nueva clase. Estamos ya en la quinta clase de este tema, diría yo, muy medular, muy importante, el milenio, la Biblia y las tres posiciones teológicas, los tres sistemas teológicos que generalmente se conocen dentro de la teología. Y pues hemos estado ya desarrollando toda esta temática, gracias al Señor. Dios les bendiga grandemente, gracias por conectarse ya. Les invito para que ustedes también puedan poder en cierta manera invitar a otros también para que puedan adherirse, para que puedan conectarse y puedan ser también edificados a través de estos estudios que hemos estado compartiendo ya por estos sábados. Y aquí estaremos, no sabemos cuántos sábados más estaremos. Lo cierto de todo es de que el tema del milenio es un tema bastante amplio, bastante extenso, y esperamos en el Señor que podamos a lo largo de todos estos estudios y a lo largo de esta serie podamos todos de alguna u otra manera aprender algo nuevo. Me alegra de verdad poderles ver, poderles saludar, poder interactuar con ustedes a través de estos medios. Bienvenidos, yo les envío a todos ustedes un abrazo muy fraterno en el nombre del Señor, y siempre voy a hacerlo. Dios bendiga a nuestro pastor, fundador de la obra de Remanente Escogido acá en Guatemala, nuestro pastor, el pastor Álvaro. Dios bendiga también a nuestro director nacional, pastor Gustavo Chay. Un saludo hasta la parte sur de acá del territorio de Guatemala, allá en la ciudad de Coatepeque. A todos ustedes, cada uno de los hermanos que están dentro de las fronteras de Guatemala, fuera de las fronteras de Guatemala, Dios les bendiga grandemente. Dios bendiga a hermano Orlando hasta Argentina, ya lo estamos viendo conectado en esta noche, y me alegra bastante poderle saludar y poder enviar un saludo grande hasta Argentina, a Nicaragua, también Honduras, y acá mismo en Guatemala, en todos los lugares de acá de la República de Guatemala donde se van a estar conectando la mayor parte de los hermanos. Que Dios les bendiga. Gracias por los saludos a cada uno de ustedes. Yo les envío un saludo grande también en el nombre del Señor a todos ustedes. Estamos compartiendo esta serie que hemos titulado el milenio, la Biblia y las tres posiciones que comúnmente se conocen dentro de la parte de la
de la teología. Entonces, acá es que hemos estado desarrollando toda esta temática y pues bueno, yo creo que vamos a ser bendecidos todos en el nombre del Señor. Yo ya estoy acá buscando la diapositiva que nos corresponde para esta ocasión y poder ir ya entrando en detalle. Les recuerdo que está disponible el correo electrónico la palabra de verdad gt@gmail.com. Ahí ustedes pueden escribir sus inquietudes, poderlas compartir y pues en el momento en que podamos ya revisar el correo, pues vamos a contestarles en la medida posible. También suscríbase al canal de YouTube, La Palabra de Verdad. Ahí usted puede activar la campanita y cada vez que subamos los videos de estas enseñanzas de esta serie, entonces inmediatamente a usted le llegará la notificación. Suscríbase al canal de YouTube, no se le olvide el correo electrónico la palabra de verdad gt@gmail.com y pues obviamente esta fanpage de la palabra de verdad para que usted pueda compartirla también. Todos los que nos gusta estudiar la palabra y de algún modo, de alguna otra manera, la teología también, yo creo que este es un espacio precisamente para ello. Vamos a hacer una oración. Amados hermanos y todos los que puedan estar conectados ya, vamos a hacer una oración al Señor, que el Señor nos asista una vez más esta noche y nos bendiga a todos, y de una vez vaya preparando usted su cuaderno de apuntes, prepare su lapicero, su resaltador y lo más importante, la palabra de nuestro Dios. Luche por siempre tener el internet suficiente para poder estar conectados esta hora cada 8 días, todos los sábados de 8 a 9 de la noche estaremos acá mientras el Señor no venga a levantar su iglesia y nos vayamos con Él. Aquí vamos a estar con la ayuda del Señor haciendo un esfuerzo por llevarles a ustedes esta serie de enseñanzas. Así que vamos a hacer una oración a la presencia del Señor. Que Dios nos bendiga a todos, nos asista y podamos ser bendecidos a través de este estudio preparado para esta noche. Señor y buen Dios, te damos a ti la alabanza, la adoración, la gloria, la exaltación, porque solamente tú eres merecedor de todo honor, toda gloria y toda honra. Te damos gracias por el tiempo, la oportunidad que nos das de poder llegar, Señor, a través de estos medios, poder compartir esta serie de enseñanzas bíblicas, teológicas, Señor, y que cada uno de los que están adheridos, Dios mío, y que se conectan cada sábado sean edificados, y que todos de alguna u otra manera podamos aprender, Señor del cielo y de la tierra, tu palabra, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado. En esta preciosa noche te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y toda la adoración a ti, y estamos en tus manos, Señor. Bendícenos de una manera especial, para gloria de tu nombre. Muchas gracias, Señor. Bien, amados hermanos y todos los que puedan estar ya conectados, me alegra de poderles ver a todos ustedes a través de estos medios que creo yo son una bendición. Vamos a ir entrando en detalle. Tenemos ya aquí lista nuestra diapositiva con todo el contenido para esta noche, y quiero que tengamos ya presente acá nuevamente
la pantalla principal del tema que nos compete para esta noche, el milenio, la Biblia y las tres posiciones teológicas. Les decía que no es un tema muy superficial ni un tema muy somero tampoco, es un tema bastante amplio, bastante extenso, y rápidamente vamos a estar compartiendo ya, no sin antes miremos nuestro recorrido, nuestro mapita acá, nuestro esquema para poder saber en qué ruta vamos. El milenio, hemos estado ya viendo el sábado pasado todo lo que es la parte de lo que exactamente es el milenio, y vamos a entrar en una parte en esta ocasión, el milenio a lo largo de la historia. Y el milenio a lo largo de la historia vamos a mirar la postura de lo que sustentaba la iglesia primitiva. Vamos a mirar también en su momento la postura de la iglesia medieval, la postura de la iglesia reformada también, y estaremos viendo la postura también de la iglesia moderna en cuanto al tema del milenio. Esto es para que retroalimenten ustedes un poco el recorrido que llevamos, y si usted no logra empalmarse, entonces le invito para que a través del canal de YouTube, La Palabra de Verdad, entonces ahí ya están los estudios anteriores para que usted pueda de alguna otra manera poder ubicarse en la ruta en la que estamos yendo. Entonces vimos qué es el milenio, vimos las definiciones también de la palabra milenio, el vocablo de dónde procede la palabra milenio, que designa un periodo de tiempo de 1000 años a la luz de la palabra. Vimos también la definición de la palabra milenio en lo que es el idioma griego, donde nosotros sabemos que se escribió la palabra de nuestro Dios. Y vimos también el otro término, quiliasmo, que lo dijimos también, que ese término quiliasmo se deriva de gilio y etos, que es en el griego 1000 años. Entonces de ahí es que surgió el término quiliasmo, que al final de cuentas dijimos que viene a ser un sinónimo de milenio. Vimos también esta parte que, basados en esa fuente, es que se acuñó el término técnico milenio. Entonces, recapitulando, nunca vamos a encontrar la palabra milenio en la Biblia, sino que es un término técnico milenio derivado de la palabra que decíamos 1000 años. Entonces, de esta manera es que surge desde muy temprano en la iglesia la idea de que la expresión apunta a un periodo de 1000 años en el futuro. Esto hay que tenerlo bien en cuenta, en el futuro, en el cual existirá un estado de prosperidad y de paz en el mundo bajo el gobierno de Cristo, estando Satanás impedido, encarcelado, es lo que la Biblia nos enseña, atado, encadenado. Entonces estará imposibilitado de poder actuar en ese tiempo. Y también, de acuerdo a esto, es que se han levantado las escuelas de interpretación que ya nosotros ahora ya conocemos. Entonces esto lo debemos de tener muy en cuenta nosotros. También dijimos que en la teología cristiana el término milenio significa el reino de 1000 años de nuestro Señor con sus santos, descrito en la base bíblica que es Apocalipsis 20, del versículo 2 al versículo 7. El término milenarismo significa también un sistema de enseñanzas
que enfoca o enfatiza el reino de 1000 años, y el término quiliasmo, que se deriva de chilia o de quilia, se usa generalmente como sinónimo de milenio, de modo que los quiliastas pueden ser defensores de cualquiera de los puntos de vista concernientes o referidos a el tema del milenio. Y llegamos a la conclusión que encontramos a la luz de la palabra algo que es revelado. Y decíamos también que los opositores del milenarismo acostumbran a decir que la expresión ocurre únicamente en la cita bíblica que tenemos como base, que es el capítulo 20 de Apocalipsis, verso 2 al verso 10. Entonces dijimos también que para debatir esa objeción basta con decir que muchas de las verdades reveladas aparecen en la Biblia menos de 6 veces y muchas veces inclusive una sola vez. Entonces, algunos estudiosos también de la Biblia niegan sinceramente que habrá un reino literal de 1000 años de Cristo en la tierra, pero nuevamente hay que recalcarlo, todo va a depender con la lupa hermenéutica en la que estos estudiosos de la Biblia puedan estudiar tanto las profecías bíblicas como también el libro de Apocalipsis. Entonces ellos niegan sinceramente que habrá un reinado literal de 1000 años de Cristo en la tierra y optan por espiritualizar las profecías del reino en el Antiguo Testamento y aplicarlas a la iglesia de hoy. Entonces, acá vamos a entrar ahora en detalle en lo que nos compete para esta noche. Amados hermanos, listos ya con sus apuntes. De igual manera, no se le olvide que esto va a quedar ya grabado y se va a subir al canal de YouTube, pero no está de más que usted vaya teniendo sus apuntes. El milenio hace referencia al reinado de Jesucristo en la tierra, ¿sí? Esto es importante que lo tengamos en cuenta. El milenio hace referencia al reinado de Jesucristo en la tierra. Derivado a esto es de que se han desarrollado las 3 perspectivas o los 3 sistemas principales teológicos sobre lo que es el tema del milenio con referencia al fin de los tiempos. Esto ya ahora nosotros lo manejamos, ya lo conocemos. Entonces, de aquí es donde surge ahora el término teológico amilenarismo, que eso ya lo conocemos. Surge también la otra perspectiva teológica, que es el posmilenarismo o posmilenarista. Pero también está una tercera perspectiva teológica, que es la premilenialista. A estas alturas, diría alguien, a estas alturas del partido, diría alguien, nosotros debemos de conocer, amados hermanos, a estas alturas del partido, como le decía, nosotros debemos de ubicarnos definitivamente en una de estas posiciones teológicas, de acuerdo, yo diría, de acuerdo a la influencia que tengamos dentro del Evangelio, pues asimismo nos vamos a adherir a una de estas perspectivas teológicas, ya sea amilenarista, ya sea postmilenarista o ya sea premilenialista. Entonces, porque son estos sistemas teológicos los que nos van a marcar realmente la ruta de por qué es de que algunos hablan de que no habrá un arrebatamiento como tal. Entonces otros se van directo a lo que es la parte de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y obvian
toda la serie de eventos previos a lo que será la segunda venida de Cristo. Entonces, acá, en estas tres posiciones teológicas, amilenialista, postmilenialista o premilenialista, es donde muchos de nosotros nos ubicamos. Hoy regreso yo acá para que miremos en qué ruta es que vamos, pero hoy lo que vamos a ver precisamente es el milenio a lo largo de la historia, ¿sí? Y por cuestión de tiempo y según estoy viendo, lo único que vamos a abarcar esta noche será la postura teológica y doctrinal que poseía la iglesia primitiva, ¿sí? La iglesia de los primeros 3 siglos. Entonces aquí nos interesa mucho qué era la expectativa que tenía la iglesia primitiva, qué esperaban ellos, por qué el apóstol Pablo, usted lo oye escribir y luego dice él, y luego nosotros los que vivimos. O sea, él tenía la esperanza de estar vivo en el momento en que el Señor regresara por su iglesia. Seremos arrebatados, seremos transformados. Entonces, a partir de ahí, él ya está estableciendo una postura teológica concerniente a los eventos del porvenir, los eventos del futuro. Entonces, hoy vamos a ver cuál era la perspectiva que tenía la iglesia del primer siglo. Entonces, durante siglos, es lo que encontramos aquí en nuestra diapositiva, durante siglos, muchos siglos, han existido muchas discusiones tanto bíblicas como teológicas en el ámbito cristiano sobre la relación cronológica entre la segunda venida de Cristo y algunos eventos que anteceden a la segunda venida y otros eventos que preceden a la segunda venida. Pero también hay que dejar en claro acá que, bueno, vamos a tratar de que el próximo sábado, si el Señor nos lo permite y nos da la vida, podamos ver inclusive cuál era la perspectiva que se manejaba en cuanto al milenio desde una parte, diríamos, intertestamentaria, ¿sí? Entonces, al decir una perspectiva intertestamentaria, me refiero a que habían escritos, como nosotros los conocemos ahora, escritos apócrifos, ¿no? Que no fueron incluidos en el canon bíblico que nosotros tenemos, pero ya habían perspectivas en lo que respecta al tema del milenio. Inclusive el mismo pueblo judío comienza a nacer toda esta, diríamos, esta esperanza del reino de Cristo, toda esta esperanza del milenio desde la parte del cautiverio babilónico, de acuerdo a todos los sufrimientos que ellos atravesaron en el cautiverio. Entonces, a partir de ahí ya comienza a surgir toda una esperanza de lo que era el reino milenial, y hay muchos textos bíblicos también veterotestamentarios, y al decir veterotestamentarios me estoy refiriendo al Antiguo Testamento, que también así se le puede llamar también veterotestamentario, que es antiguo, que es algo viejo. Entonces ya hay también textos bíblicos en el Antiguo Testamento que amparan lo que es el milenio. Para muchos amilenialistas y para muchos postmilenialistas, ellos no aceptan esos textos bíblicos que el Antiguo Testamento tiene concerniente al milenio. Entonces, a lo largo de todos los siglos han existido muchas discusiones, tanto bíblicas como teológicas, en el ámbito cristiano sobre la relación cronológica entre la segunda venida de Cristo y algunos eventos que anteceden y preceden a la segunda venida de Cristo. Entonces, en particular, amados hermanos, esta discusión realmente lo que ha tratado han sido dos cuestiones principales. Y aquí quiero que prestemos atención. La discusión que ha tratado
esas dos cuestiones principales concernientes al tema del milenio es: ¿habrá realmente un milenio, un reinado de Jesucristo? Y eso es así. La segunda venida se producirá antes o después de este periodo de tiempo, ¿sí? La otra cuestión principal sería: ¿vendrá Cristo a llevarse a la iglesia de la tierra antes de la gran tribulación? Y aquí entre paréntesis ustedes ven la posición pretribulacionista. Así se le conocen a todos los que nos adherimos a la enseñanza, a la doctrina, que el Señor se llevará a su iglesia antes de la gran tribulación. Se conocen como pretribulacionistas. Hoy a usted le preguntan cuál es la postura suya concerniente al arrebatamiento de la iglesia, al traslado de la iglesia al cielo. Entonces hoy su respuesta debiera ser: yo soy de una postura pretribulacionista, porque creo que la iglesia será trasladada al cielo antes de la gran tribulación. Pero la otra cuestión sería: ¿o vendrá el Señor solo tras la tribulación? Que a esta postura se le conoce como post-tribulacionismo o post-tribulacionista, el grupo que cree que la iglesia atravesará la gran tribulación y que después de la gran tribulación el Señor se llevará a su iglesia. Entonces, la perspectiva de que no habrá reinado terrenal de Cristo se denomina amilenarismo, y eso no es reciente. Ahora es que estamos viendo ya la historia del milenio a lo largo de toda la historia de la iglesia, cuál era la postura de la iglesia. Entonces, esa perspectiva de que no habrá un reinado terrenal de Cristo se denomina amilenaristas o amilenarismo. Eso no es reciente, amados hermanos, eso ya ahorita lo vamos a ver en un par de minutitos. Vamos a estar viendo esta parte. Entonces, la enseñanza de que el regreso del Señor inaugurará un milenio, entonces a esto se denomina premilenialismo. Esa es la postura nuestra, que el Señor inmediatamente el Señor venga en su segunda venida, Él establecerá su reino milenial, y a esta postura es que la conocemos como la postura premilenial. Entonces, si ustedes y yo vemos, aquí estamos ya viendo esos tres desarrollos de las perspectivas principales sobre el milenio: el amilenialismo, el postmilenialismo y el premilenialismo. Entonces ahí ya vamos desarrollando esas tres posturas teológicas y seguimos. Entonces, la creencia de que la segunda venida dará por finalizado un milenio es el postmilenialismo. Yo le vuelvo a repetir esto: la postura o la creencia o la enseñanza o el término que comúnmente usamos nosotros, la doctrina de que la segunda venida de Cristo dará por finalizado un milenio, así se le llama al postmilenialismo. Entonces, independientemente, amados hermanos, vamos a estar en su momento desarrollando, definitivamente vamos a estar desarrollando toda la posición posmilenialista. Vamos a estar desarrollando también en su momento toda la posición amilenial. ¿Por qué la iglesia pasó a ser amilenial en un momento dado de la historia? ¿Sí? Entonces, ¿por qué la iglesia pasó a ser posmilenial también en un momento dado de la historia? ¿Sí? ¿Por qué la iglesia cambió de postura de premilenial? En tantos siglos después la iglesia pasó a ser una iglesia amilenial.
y de tantos siglos para tantos siglos, la iglesia pasó a adoptar una posición postmilenial y la pregunta que tenemos también en la bandeja y tenemos en la mesa es: ¿cuál es la postura de la iglesia actual concerniente al milenio y por qué? Entonces, se los he dicho en estudios anteriores, lamentablemente hay facciones de la iglesia cristiana, llamémosla de esta manera, iglesia cristiana pentecostés, iglesia evangélica pentecostés. Hay facciones que no creen en el milenio. Por eso dentro de sus estatutos o dentro de sus manuales doctrinales no incluyen esa doctrina, porque algunos no la incluyen por desconocimiento, otros no la incluyen porque sencillamente su postura no es una postura premilenial, ni es una postura más bien premilenial, sino que adoptan una postura amilenial o una postura postmilenial. Entonces, de acuerdo a la postura en la que se ubique una denominación, una congregación, una institución religiosa, entonces, de acuerdo a esa postura teológica en la que se ubique, entonces va a colocar ya dentro de su doctrina fundamental, va a colocar el arrebatamiento de la iglesia o sencillamente la segunda venida de Cristo. Ahora, si no hay segunda venida de Cristo ni arrebatamiento de la iglesia, entonces ya estamos dando por sentado que eso es una secta y es una herejía, y en eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, ahora bien, aunque las tres posiciones sobre el milenio se han mantenido casi a lo largo de toda la historia de la iglesia, hubieron momentos en la historia, han habido momentos, en diferentes momentos, una u otra ha predominado. Hubieron siglos, amados hermanos, donde prevaleció y donde predominó la posición premilenial, pero luego, como que de acuerdo a enseñanzas de muchos teólogos, y ahora lo vamos a ver acá, de acuerdo a malas interpretaciones en la palabra, de acuerdo a malas prácticas exegéticas en la palabra, entonces se dejó de ser premilenial y se pasó a ser amilenial, o en último caso se pasó a ser postmilenial. Entonces, por eso es que leemos acá que aunque las tres posiciones sobre el milenio se han mantenido casi a lo largo de toda la historia de la iglesia, en diferentes momentos una u otra ha predominado. Vuelvo a repetir, hay que ver cuál es la postura que más se comparte en pleno siglo XXI y en el tiempo de la iglesia actual. Entonces, es aquí donde las examinaremos por orden de su periodo de mayor popularidad, ¿sí? Entonces, aquí es donde vamos a entrar en detalle ya en la postura de la iglesia. Entonces, aquí es que tenemos ya nuevamente trazado este mapita, el milenio a lo largo de la historia. Y tenemos el milenio y tenemos en la parte de arriba la iglesia primitiva. Entonces, ahora vamos a entrar en detalle acá en cuanto a la iglesia primitiva, cuál era la postura de la iglesia primitiva en cuanto al milenio. Entonces, definimos algo acá, que los primeros 3 siglos de la iglesia, y aquí ya pongamos atención a esto, amados hermanos, esto es historia bíblica, también historia teológica, y esto es bueno nosotros saberlo. Los primeros 3 siglos de la iglesia estuvieron dominados probablemente por lo que hoy nosotros conocemos como el premilenialismo. O sea, cuando decimos que la postura de la iglesia primitiva durante los primeros 3 siglos fue
que probablemente la iglesia fue de postura premilenial, nos da a entender que ellos creían en la doctrina del milenio, esperaban un milenio literal, ¿sí? Donde Cristo habría de reinar, y eso era lo que la mayoría de los creyentes del primer siglo tenían la esperanza. Entonces definimos acá que a lo largo de la historia, los primeros 3 siglos de la iglesia estuvieron dominados probablemente por lo que hoy conocemos como el premilenialismo. Entonces pudiéramos decir que la iglesia de los primeros 3 siglos, la iglesia primitiva, la iglesia llegó a ser una iglesia premilenial, una iglesia que esperaba el regreso del Señor, esperaba realmente o tenía esa esperanza del establecimiento del reino milenial por parte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el premilenialismo está comprometido, y aquí es otro detalle que tenemos que tomar en cuenta en cuanto al milenio. El premilenialismo está comprometido con el concepto de un reinado en la tierra de Jesucristo de 1000 años. El Señor, para un premilenial, va a reinar 1000 años, y esto es literal. Esto no es alegórico, amados hermanos, ni tampoco es espiritual. Literalmente el Señor, a través de la palabra, reinará en la tierra por ese lapso de 1000 años. Al contrario que el posmilenialismo, ¿sí? El premilenialismo considera que Cristo estará presente físicamente durante este tiempo, o sea, durante esos 1000 años. La postura, la premisa del premilenialismo es de que el Señor estará presente físicamente durante ese tiempo. Cree que regresará personalmente y de forma corporal para poder comenzar el milenio o esa etapa de 1000 años en la tierra, donde sus santos, su iglesia, estará reinando juntamente con él. Su esposa, en este caso la iglesia, estará juntamente reinando con él. No se les olvide que tenemos todo un esquema que vamos a desarrollar más adelante también, que ya lo tenemos enmarcado. Y seguimos con esto. Bajo estas premisas, se da por sentado entonces que el milenio debe ser considerado como un evento todavía por cumplirse, o sea, un evento futuro. Porque hay que recalcar esto, hermanos, que bajo estas premisas hay que dar por sentado que el milenio debe de ser considerado como un evento todavía por cumplirse, o sea, un evento futuro. Hay que dejarlo bien sentado, porque para el amilenial y el postmilenial, para ellos, dentro de sus enseñanzas, dentro de sus posturas teológicas, para ellos el milenio comenzó desde la partida del Señor, de lo que relata el capítulo número 1 del libro de Hechos, donde nosotros leemos que una nube lo ocultó, una nube lo desapareció más bien. Entonces, para el amilenial y el posmilenial, a partir de ahí, para ellos comienza el milenio. O sea, para ellos nosotros estamos todavía en el milenio y seguimos en el milenio. Sin embargo, para el premilenial, vuelvo a repetir, nos da por sentado que el milenio debe de ser considerado como un evento todavía por cumplirse, o sea, un evento futuro. Esta perspectiva escatológica, hermanos, y teológica, fue lo que probablemente dominó durante el periodo de la iglesia primitiva, ¿sí? Entonces, se los vuelvo a repetir, que esa perspectiva premilenial fue lo que dominó y predominó durante el periodo de la iglesia primitiva. Los cristianos de los primeros siglos, o de los primeros 3 siglos en especial,
tenía una gran esperanza en cuanto a un pronto regreso de Cristo. Entonces aquí está donde yo le decía, y el próximo sábado vamos a estar viendo esa parte, como por ejemplo la idea que tenían los mismos discípulos. La idea que tenía el pueblo judío también en cuanto a lo que era la parte del reinado milenial. Si usted se recuerda, dice la palabra que la madre de los hijos de Zebedeo, ¿no? Un día se le acerca al Señor y le dice, incluso se fue a postrar y a arrodillar delante del Señor, y eso lo vamos a estar desarrollando más ampliamente el próximo sábado, Dios mediante. Se le acerca al Señor y le dice, permite que en tu reino, le dice, uno de mis hijos se siente a tu derecha y el otro de mis hijos se siente a tu izquierda. O sea, si nos damos cuenta, hasta la madre de estos discípulos del Señor ya tenían una idea de lo que era el reinado milenial. Vimos en un momento también la cita bíblica de cuando el Señor, en ese momento del libro de los Hechos, y yo se los leo por acá brevemente, la pregunta que los mismos discípulos también le hacen al Señor, y le dicen, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, y le hablan y le dicen, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Se recuerdan que eso ya lo vimos en una clase anterior? Y la respuesta del Señor fue, no les toca a ustedes, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y ahí veíamos en un estudio anterior que encontramos el término en el idioma griego, encontramos el famoso cronos y el famoso kairos o kairos, como le llaman otros, que uno tiene que ver con el tiempo terrenal, pero otro tiene que ver con el tiempo celestial, ¿sí? El reloj del Señor, pudiéramos decir. Hay un reloj que nosotros tenemos terrenal, pero también hay un reloj que el Señor está utilizando. Entonces hay un tiempo establecido para todo, y eso es lo que el Señor les dice aquí, no les toca a ustedes, ¿sí? Saber los tiempos o las sazones, ¿sí? ¿Ve? Pareciera ser que tiempo y sazón es lo mismo, pero no. Cuando nosotros vemos esos dos términos en el idioma en el que fue escrito el Nuevo Testamento, nos vamos a encontrar que una cosa es el cronos y otra cosa es el kairos, ¿sí? Entonces son dos tiempos totalmente diferentes, el tiempo de Dios y el tiempo del hombre. Entonces nunca será lo mismo el tiempo del hombre con el tiempo de Dios. Siempre lo hemos hablado, me lo van a estar escuchando ustedes a cada rato. Definitivamente hay trazada toda una economía divina, una economía de Dios, donde en un pasado eterno se debió haber sentado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se sentaron a trazar bien esa economía divina. De ahí, de ese término economía divina, es de que surge el dispensacionalismo, que haciendo un paréntesis, vamos a hablar del dispensacionalismo también en su momento, que nuestra postura es dispensacionalista, donde Dios tiene trazado ya sus tiempos. O sea, Dios no está aquí como siguiendo algo, una secuencia desorganizada. No, Dios no es desorganizado, ya Dios tiene bien trazado todo en la tierra. Entonces, precisamente esto tiene que ver con los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Esto es algo muy, muy maravilloso, porque esto nos da a entender que todo está ya, hermano, organizado, todo está ya preconcebido, todo está preparado ya. Nosotros nos asustamos, nosotros nos afligimos, nosotros nos atribulamos y cuanta cosa, pero para Dios ya todo está ya bien organizado. Si usted ve la
la revelación que Dios le dio a Daniel a través de la estatua del sueño de Nabucodonosor. Ahí podemos ver todo. Realmente ahí está trazada toda una economía divina, está trazada toda una administración divina desde antes de la fundación de la tierra, desde antes de la fundación del mundo. Ya estaba todo bien trazado. O sea, a Dios nada se le ha salido de las manos, ni se le va a salir tampoco nada de las manos. Entonces, decimos esto porque decíamos que los cristianos de los primeros 3 siglos tenían una gran esperanza en cuanto a un pronto regreso de Cristo. Por eso es de que encontramos a Pablo diciendo, amén, diciendo a Pablo: luego nosotros los que vivimos, decía él, porque él tenía la esperanza que eso era ya, eso iba a ser pronto, ¿sí? Entonces, eso iba en la preconcepción que ellos tenían como siervos del Señor, pues ellos creían que la venida del Señor era pronta, era ya. Entonces, de ahí es que encontramos a un apóstol Pedro también en una de sus epístolas ya escribiendo y diciendo que el Señor no retarda su promesa, que algunos la tienen por tardanza, pero Él es paciente para con todos, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ¿por qué? Porque la posición de los cristianos de los primeros 3 siglos era de que ellos tenían una gran esperanza en cuanto a un pronto regreso de Cristo, un regreso de Cristo inmediato, en lugar de creer en un crecimiento gradual, en este caso del reino. O sea, ellos en cierta manera diríamos que no estaban pensando, digámoslo de esta manera, en un crecimiento gradual del cristianismo. Ellos estaban a la espera de que el Señor venía ya y había que estar preparados. Entonces ellos esperaban que el escatón, leemos aquí, se iniciara con un suceso cataclísmico. Sí, esa era la perspectiva que ellos tenían, ¿sí? Entonces, al decir escatón, no se asuste usted, anótelo ahí en su cuaderno de apuntes. La palabra escatología viene precisamente de ese término griego escatón, las cosas finales, las últimas cosas, a eso se refiere. Entonces, ellos esperaban realmente que esas cosas finales se iniciaran con un suceso cataclísmico. Entonces, esa era la postura que ellos tenían. Ahora bien, hermanos, en cuanto al milenio, yo quiero que le prestemos atención a esto, y vamos a darnos cuenta que, por ejemplo, a quienes se les conoció como los padres de la iglesia, no vaya a confundir usted esto, va a pensar que es término católico o algo por el estilo, no. En el caso de los padres de la iglesia, uno de ellos precisamente fue este hombre que tienen ustedes ahí en pantalla, Justino Mártir, Ireneo también, y varios otros teólogos tempranos, ¿no?, mantenían estas enseñanzas. Por ejemplo, Justino Mártir, año 100 al 165 aproximadamente, fue un filósofo, fue un teólogo también cristiano, uno de los primeros apologistas de la iglesia cristiana, que quiso reconciliar la doctrina cristiana con la cultura pagana. Datos biográficos nos dicen que nació en Flavia, en Neápolis. También vemos que sus padres fueron paganos y de joven se dedicó al estudio de la filosofía griega. Tras estudiar, nos cuenta la historia y la biografía de este Justino Mártir, tras estudiar la Biblia, se convirtió al cristianismo y a partir de entonces se dedicó a difundir a través de sus enseñanzas y escritos todo lo que había descubierto a través de las Sagradas Escrituras. Entonces, ya con esto estamos viendo una postura
Ahora bien, tenemos también a este otro teólogo, pudiéramos decir, conocido como Ireneo de León, que no va a usted decir que estos eran católicos, porque no, el catolicismo, nosotros sabemos que en los primeros 3 siglos no había iglesia católica. La iglesia católica apareció ahí adelantito de Constantino, año más o menos 320, 325, pero antes de esos años no había catolicismo, sencillamente era la iglesia cristiana. Entonces, Ireneo de León, en el año 180, establece por primera vez que los evangelios canónicos son 4. Y él decía esto, y solamente 4. Hacia el año 200, Orígenes escribe, y él dice, la iglesia solo tiene 4 evangelios. Los herejes, decía él, tienen muchísimos. Entonces, ¿por qué fue que se cerró el canon bíblico? Esto tenemos que saberlo también. ¿Por qué fue que se cerró el canon bíblico que hoy nosotros tenemos en nuestras manos? Se cerró el canon bíblico derivado de tanta herejía que se estaba moviendo, inclusive, oiga, qué terrible de verdad, desde el primer siglo, no digamos ahora cuánta herejía se mueve por todos lados. Desde el primer siglo ya se movían una serie de herejías. Es increíble que los discípulos, en este caso de los discípulos del Señor, a quienes se les llamó los padres de la iglesia, me refiero a los discípulos de los discípulos del Señor, ya ellos habían malinterpretado muchas enseñanzas de los discípulos, inclusive del mismo Señor. Entonces, de ahí es que comienzan a surgir una serie de interpretaciones que a lo largo de los siglos y a lo largo de la historia, hoy nos damos cuenta que estamos, inclusive todavía repercuten muchas herejías del primer siglo en pleno siglo XXI, imagínese usted. Entonces, pero todo eso viene desde allá. Ya estamos en la recta final. Mucho del milenarismo, hermano, de este periodo, casi siempre llamado quiliasmos, así se le llamaba en el primer siglo siempre al milenarismo. Por eso es que me vi en la necesidad de poder definir lo que era el término quiliasmo o quiliastas. Entonces, casi siempre llamado quiliasmos en el primer siglo, que es de la palabra griega para 1000, y llegó a tener una interpretación totalmente errónea en un debido momento. Algunos llegaron a interpretar que el milenio sería un tiempo de gran abundancia. Oiga, ¿cuál era la perspectiva que tenían muchos acerca del milenio en el primer siglo? Ellos creían y lo interpretaban en que el milenio sería un tiempo de gran abundancia y fertilidad, un tiempo de renovación de la tierra y de la construcción de una glorificada Jerusalén. Entonces, esta era la perspectiva que ellos poseían. Y ahora bien, yo voy a ir cerrando con ustedes esta parte de esta quinta clase. Lo que llevó al declive de la doctrina del milenio básicamente tuvo que ver mucho con, primero, la enorme influencia, en este caso de este teólogo Agustín de Hipona. Estamos hablando de los primeros siglos, ¿sí? Entonces, lo que llevó al declive de la doctrina del milenio o de la doctrina premilenial, ¿sí? Fue la influencia de Agustín de Hipona sobre el milenio. ¿Por qué? Porque él identificó a la iglesia con el reinado de Dios, no dejando espacio para un futuro reino mesiánico. En otras palabras, lo que él enseñó y lo que él decía era, no, eso no va a existir, eso no va a ser literal. Ya el reino de Dios, el reino milenial ya está dentro de la iglesia, y no se le olvide que la iglesia somos nosotros, o sea, como diciendo, dentro de nosotros, dentro de nuestro corazón ya está el reino milenial. Entonces, no estén esperando ustedes que vaya a haber un reino milenial literal, un reino de 1000 años, un reino donde va a estar Cristo reinando físicamente con su pueblo. Entonces, Agustín de Hipona comenzó a plantear y comenzó a interpretar de esta manera, y esto llevó a que empezara el declive de lo que fue la doctrina del milenio. Entonces,
note ustedes de dónde viene. Y otra de las partes que tenemos que ver también, que también contribuyó al declive del milenio y contribuyó a que la iglesia comenzara a olvidarse del milenio, de esa esperanza, comenzara a abandonar esa doctrina. Y mire, amado hermano, yo le diría una pregunta que debemos de hacernos nosotros: ¿cuántas doctrinas fundamentales la iglesia ha abandonado? ¿Cuántas doctrinas realmente fundamentales la iglesia ha olvidado y que ya no se practican? Porque ya se han ido dejando ahí como que eso era para el primer siglo, era para el tiempo medieval. Entonces hoy estamos en otros tiempos, dicen algunos. Entonces todo esto tiene que ser también motivo de análisis. Entonces, otra de las cosas que contribuyó al declive de la doctrina del milenio en los primeros 3 siglos fue, o después de los primeros 3 siglos, fue la implementación también del método alegórico de Clemente de Alejandría, que por cierto fue maestro de otro padre de la iglesia, que fue Orígenes. Entonces, ese método alegórico, que se recuerda que lo vimos, los métodos de interpretación hermenéuticos, que es el alegórico, entra dentro de esto, el literalista. Entonces, ese método alegórico vino también a contribuir a que el declive se prestara más rápido, ¿no? El declive de la doctrina del milenio. Otro punto sería la unión de la iglesia y el Estado. Oiga esto: bajo Constantino, año 313, cuando los cristianos libres ya de persecución, y póngale asunto a esto y anótelo, cuando los cristianos libres ya de persecución comenzaron a perder de vista el cumplimiento del profetizado reino de Cristo en la tierra, esto contribuyó también, o sea, la iglesia entró en una etapa de prosperidad, amado hermano. La iglesia entró en una etapa de prosperidad, ¿sí? Ya la iglesia dejó de ser una iglesia sufrida, dejó de ser una iglesia perseguida, ya el Estado estaba a favor de ella. Lo estamos leyendo aquí, esa unificación iglesia y Estado en el tiempo de Constantino, año 313. Entonces es cuando los cristianos se comenzaron a ver libres de persecución. Ellos empezaron a perder de vista definitivamente el cumplimiento del profetizado reino de Cristo en la tierra. O sea, como diciendo: no, hombre, aquí ya estamos en la victoria, estamos en la bendición. Esto nos tiene que servir de análisis también, porque esto lo podemos nosotros aplicar también a la actualidad. La iglesia actual, derivado de la bendición material de la que goza, la bendición económica de la que goza, la iglesia ha perdido de vista, hermano, ha perdido de vista muchas doctrinas principales. Es lo que encontramos en el libro de Apocalipsis, ¿no? Tú dices que eres rico, que te has enriquecido y que no tienes necesidad de nada. Pero el Señor le dice: no sabes que tú eres un pobre, un miserable, un desventurado, un ciego, ¿sí? O sea, no te das cuenta de tu realidad. Y eso fue lo que sucedió. Precisamente en el año 313, y que la iglesia comienza a perder de vista esa esperanza del reinado de Cristo en la tierra. O sea, se les olvidó. Se olvidaron. ¿Por qué? Porque dejaron de ser perseguidos. Dejó de ser una iglesia sufrida, dejó de ser una iglesia de batalla, una iglesia perseguida, una iglesia sufriente. Entonces, ¿qué es lo que encontramos a través de esto? Que en el momento en que la iglesia deja de ser una iglesia de batalla, una iglesia de búsqueda, una iglesia sufriente, entonces entra en un estado de acomodamiento. Y eso nos sucede también en lo personal a nosotros. Aquí tenemos que reflexionar mucho nosotros en cuanto a esta parte. Entonces se perdió de vista realmente esas esperanzas que se tenían del reino milenial, de un reino futuro. Y una última parte, con esto cierro, la interpretación demasiado materialista del milenio.
acá se los coloco yo como una última referencia, la interpretación demasiado materialista del milenio por parte de algunos escritores eclesiásticos de los siglos segundo y de los siglos o del siglo tercero de nuestra era. Eso fue lo que llevó también a esas interpretaciones ya materialistas del milenio por parte de algunos escritores eclesiásticos, llevó también al declive de lo que fue ponerle atención a la doctrina del milenio y tener la esperanza de ese futuro con Cristo Jesús. Entonces, ya hemos visto entonces, el próximo sábado, Dios mediante, vamos a dar otra partecita concerniente a la postura de la iglesia primitiva. Entonces, quiero recalcarles algo y quiero retroalimentarlos brevemente. La postura de la iglesia primitiva en los primeros 3 siglos, prácticamente diríamos que era una postura premilenial. Ellos creían en el milenio, ellos tenían la esperanza del milenio, tenían la esperanza de que Cristo iba a reinar con su iglesia literalmente por el espacio de 1000 años, iban a gozar de todo ese tiempo que será de paz. Ya lo vimos y lo recalcamos en estudios anteriores. Entonces ya nos hemos metido ya a la parte del milenio a lo largo de la historia, y entonces ya hoy vimos esta parte importante y ya tenemos definitivamente una idea de cuál era la postura teológica, la postura doctrinal de la iglesia de los primeros siglos. El próximo sábado vamos a estar estudiando este pasaje de Hechos 1, 6 y 7, pero también vamos a estar estudiando también otros cuantos pasajes de la palabra que hablan precisamente de una manera implícita, hablan acerca del reino milenial. Entonces vamos a estarnos profundizando y vamos a ver una última colita, pudiéramos decir, de la postura concerniente al milenio en los primeros 3 siglos de la iglesia, y después de los primeros 3 siglos, o sea, del tercer siglo en adelante, qué postura teológica adoptó la iglesia relacionada al tema del milenio. Entonces estamos viendo la parte histórica, el milenio a lo largo de la historia de la iglesia, y entonces vamos a terminar luego para ver cuál era la postura el próximo sábado, la postura de la iglesia medieval, luego la postura de la iglesia moderna. Entonces ahí es que estamos en nuestra ruta de aprendizaje. Bueno, gracias a Dios hemos tenido ya esta 5ª clase. Me alegra bastante, de verdad, por todos los que pudieron conectarse. Va a quedar esto en la plataforma del canal de YouTube. Ahí lo vamos a subir, si no es hoy, será mañana, Dios primero. Pero ahí lo va a tener a disposición usted para que lo pueda volver a escuchar, poder ser edificado, poder aprender. Entonces, no se le olvide, nuevamente le vuelvo a recordar, suscríbase si no se ha suscrito al canal de YouTube La Palabra de Verdad, en YouTube. Suscríbase, active la campanita para que en el momento en que se suban estos videos le llegue la notificación a usted, y cualquier duda o qué sé yo, cualquier inquietud que usted tenga concerniente a lo que hemos tocado, entonces puede escribir a través de la palabra de verdad gt@gmail.com. Entonces a través de ese correo electrónico usted puede escribir la palabra de verdad gt@gmail.com. Entonces usted nos hace llegar sus inquietudes y en el momento que podamos contestarle, pues se le va a estar contestando. Yo me estoy despidiendo ya de ustedes, de verdad les agradezco
su gentil sintonía, gracias por haber sacado el tiempo y haber estado esta noche acá acompañándonos. Les agradezco de verdad a todos. No se le olvide, todos los sábados de 8 a 9 estaremos acá, Dios mediante, con la ayuda del Señor, y creo que ya no tenemos más nada que agregar. Un abrazo grande a todos, Dios me los bendiga en cualquier parte donde hayan estado conectados, Centroamérica, Sudamérica, Europa, en cualquier parte donde hayan podido conectarse y haya llegado la señal de la palabra de verdad. De verdad, muchas gracias. Dios me los bendiga, que tengan un buen descanso, que Dios los bendiga grandemente a todos, y mañana a gozarnos con la ayuda del Señor en nuestros cultos momentáneos virtuales. Esperamos en el Señor que Dios nos ayude en esta etapa difícil que estamos atravesando de esta pandemia. Así que yo me retiro de acá. Que Dios me los bendiga, que descansen, y será hasta el próximo sábado con la ayuda del Señor. La palabra de verdad es una producción creada por el pastor Marlon Hernández. Para más información, búscanos en Facebook como La Palabra de Verdad, o suscríbete a nuestro canal en YouTube como La Palabra de Verdad, o escríbenos al correo electrónico lapalabradeVerdad@gmail.com. Gracias por tu gentil sintonía y será hasta la próxima.